Ok, pues bienvenidos a la última plática del penúltimo día del 10º Aquilarre Matemático. Esta tarde nos va a hablar, bueno, ahí está Héctor Manuel Garduño Castañeda con el título El queso de la integral de Wagner en las quesadillas del mundo. Bueno, gracias. Ya tenía rato que no exponía en este evento, como 4 años. La última vez que expuse aquí, pues recién estaba empezando el doctorado, tendría como 2 meses de haber empezado. Y pues ya ahorita ya voy saliendo. Rápidamente de lo que les voy a platicar es un área de las matemáticas. Aquí tengo la impresión, tengo entendido que aquí en Facultad de Ciencias no se desarrolla. Y de hecho en todo el país solamente conozco 2 universidades en donde hacemos este tipo de estudios acerca de probabilidad cuántica, procesos estocásticos cuánticos, que es una de las matemáticas que relaciona la teoría de operadores con, pero teoría de operadores fuerte, teoría de operadores no acotados, discontinuos, con probabilidad, de tal manera que empieza a desarrollar ciertas estructuras llamadas álgebras de von Neumann, y dentro de esas se va desarrollando todo el trabajo. Bueno, y originalmente así fue como von Neumann lo planteó. Esto sucede, más o menos es la misma historia que pasó con la mecánica cuántica, y la física cuántica y la física clásica, la mecánica newtoniana, que se dan cuenta que la mecánica newtoniana no responde, no es verdadera sobre fenómenos a nivel subatómico, ¿no? Entonces resulta que con la probabilidad sucedió el mismo problema. Resulta que las reglas clásicas de la probabilidad no son verdaderas a niveles subatómicos, de tal manera que te van a aparecer cosas raras, como que las probabilidades pueden ser números complejos en vez de ser reales entre 0 y 1, que va moviendo todo eso. Y entonces, pues fue Hilbert el primero que matematizó la mecánica cuántica, de ahí con los espacios de Hilbert, von Neumann su heredero, que de hecho von Neumann fue quien los bautizó como espacios de Hilbert. Y pues vamos, que aquí en México las universidades, los departamentos de matemáticas en donde lo trabajamos son el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, y el CIMAT, allá en Guanajuato. Son las únicas universidades en México en donde se desarrolla esta teoría. En Europa sí está ya más extendida. Digamos que los padres clásicos o verdaderos del cálculo estocástico clásico, cuántico, por ahí de los años 80, de mediados de los 80, o sea, es una teoría muy reciente, por ahí de mediados de los años 80, fueron Robin Hodgson y Parthasarathi. Hodgson de Inglaterra, Parthasarathi de la India. Y entonces ellos empiezan a desarrollar este cálculo estocástico cuántico, como les decía, a partir de teoría de operadores no acotados. Así que en realidad la parte matemática o el estado de arte actual es puramente matemático. Nosotros podemos estar escuchando, puedo entablar un diálogo con un físico, pero en realidad yo lo único que tengo de físico son los nombres de los conceptos. Hablamos de fermiones, bosones, etcétera, pero para nosotros los fermiones y los bosones son vectores de ciertos espacios de Hilbert especiales. La interpretación física realmente nosotros no la manejamos. Allá, por ejemplo, en Italia, sí, en Volterra, allá sí tienen fuertemente ya la captación física, en la India también, pero aquí en México digamos que todavía son teorías nuevas. El cálculo estocástico cuántico aquí en México, las únicas personas que lo hacemos somos mi asesor y yo, los únicos en todo el país. Y la probabilidad cuántica aquí en México debe tener como 15 años que se empezó a desarrollar. Entonces es un área nueva aquí en México, pero también a nivel mundial, digamos, les comentaba, es a mediados de los años 80. Entonces es más o menos como que el contexto histórico de dónde nos vamos a parar. Las nociones clásicas, que no son las que se trabajan estas, pero es, digamos, como para tener un ambiente probabilista. Las nociones clásicas que se trabajan son los espacios filtrados y filtraciones, una sigma álgebra, bueno, un espacio muestral omega, una sigma álgebra F, una medida de probabilidad P y una familia de subsigma álgebras de F, que se denomina filtración. Se denomina filtración porque cada vez se van conteniendo, conforme la T avanza, F de T se va conteniendo en la siguiente F.
Proceso adaptado estocástico, un proceso estocástico adaptado es una familia de variables aleatorias, de tal manera que indexadas por el mismo índice de las álgebras, de tal manera que cuando yo paro el índice, lo que obtengo es medible. Eso es lo que en probabilidad clásica se le denomina proceso estocástico adaptado. Martingalas, ¿qué son las martingalas? Las martingalas son procesos adaptados, o sea, procesos de esta forma, que tienen media finita, o sea, que son integrables, y de tal manera que cuando yo proyecto la teésima variable aleatoria, cuando yo la proyecto en el espacio generado por la esésima sigma álgebra, si S es mayor que T, lo que obtengo es la variable aleatoria anterior. De alguna manera lo que está haciendo es guardar información. Digamos que así como lo expliqué es como lo vemos los analistas, no como lo ven los probabilistas. Para un analista, una esperanza condicional no es otra cosa más que una proyección ortogonal en un espacio de Hilbert. Entonces, por ejemplo, cuando los probabilistas o los estadísticos hablan acerca de regresiones lineales, en realidad lo que están haciendo es calcular bases ortonormales de ciertos espacios de Hilbert y expresan los vectores en términos de esas bases. O sea, la probabilidad a fin de cuentas se puede entender como un modelo del análisis. El movimiento browniano y el ruido blanco, el movimiento browniano, pues como lo entienden los físicos, ¿no? Es una particulita que se va moviendo. En realidad, para nosotros los matemáticos, el movimiento browniano es un proceso estocástico muy especial. Cumple con ciertas condiciones de ortogonalidad. Y el ruido blanco, que también, igual los físicos o los matemáticos aplicados de pronto entienden el ruido blanco como los factores externos del fenómeno que te están afectando las mediciones, cuando en realidad el ruido blanco se puede entender como la derivada en el sentido distribucional del movimiento browniano. El movimiento browniano, recordemos, no es las trayectorias del movimiento browniano no son derivables, pero el ruido blanco es su derivada, como dije, en el sentido de distribuciones. La fórmula de Ito, que viene a ser de alguna manera el gran descubrimiento o el gran punto de la probabilidad clásica, la fórmula de Ito para procesos adaptados y procesos no adaptados. Es una especie me van a dar una función de clase C2, una función usual, y un proceso continuo xt que tenga esta forma con u, que sea 4 veces, bueno, que la cuarta potencia de u sea integrable, y con b, que vaya también que la cuarta potencia sea integrable. De tal manera que entonces la composición f de xt, cuando yo compongo con el proceso teésimo, con este que está acá, me encuentro con una ecuación integral. Esta es la fórmula de Ito. La parte que está en rojito es lo que se denomina corrección de Ito. Usualmente en cursos de probabilidad probabilidad avanzada, solamente se llega a este cacho, al primer renglón. Pero ya cuando te metes con procesos no adaptados, descubres que tienes todavía más información. Esta información aparece a través de lo que se conoce como derivada de Maliavani. La derivada de Maliavani es una forma de hacer, es un operador que actúa sobre variables aleatorias. En general las variables aleatorias no tienen por qué ser derivables, por ejemplo el movimiento browniano. La derivada de Maliavani de alguna manera hace este trabajo. Está la derivada de Maliavani, como es un operador acotado, un operador discontinuo, pero es cerrable y densamente definido, tiene operador adjunto. El operador adjunto es lo que se conoce como integral de Skorokhov, y la integral de Skorokhov es la que resuelve este problemita. Entonces, como ven, es un lenguaje probabilista todo esto, pero en realidad es un marco de análisis, es puramente análisis, bueno, es algo que a mí me gusta mucho la probabilidad como tal, el estudio de la probabilidad como tal, como la mayoría la entiende. Pero también me gusta mucho la probabilidad, la teoría de probabilidades, que es el estudio de todos estos objetos, que de pronto hay muchos sesgos dentro de los matemáticos, ¿no? Que le tiramos a veces a los que hacen probabilidad y bla, 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 porque pensamos que la probabilidad se refiere a calcular probabilidades de eventitos, hacer cuentas integrales, calculitos y ya estuvo. No, el estudio de la probabilidad completito es parte del análisis matemático y sí es bastante complicadito, se vuelve muy pesado.
Desde el simple hecho de teoría de la medida, ustedes pueden aprender teoría de la medida o pueden aprender probabilidad únicamente estudiando teoría de la medida. Y aún así se complica, ¿no? Porque en probabilidad, bueno, en teoría de la medida, las medidas, en todos los teoremas que tienen, las medidas siempre permanecen constantes, nunca cambian de medida. A lo mejor trabajan con la medida de Lebesgue, a lo mejor trabajan con alguna otra medida, pero todos sus teoremas son del tipo, sea mu una medida que cumple tales condiciones. Y en cambio en probabilidad las medidas sí están cambiando. En probabilidad las medidas sí están cambiando porque estás moviéndote entre espacios muestrales. Y entonces, por ejemplo, tú puedes definir la esperanza de una variable aleatoria simplemente como su integral en el sentido de Lebesgue. Y a la hora de que le haces el teorema de cambio de variables según Lebesgue, obtienes lo que los probabilistas, o lo que se enseña actualmente en la licenciatura como probabilidad. Obtienes ya todo el montonal de fórmulas feas que empiezan a aparecer cuando en realidad son casos especiales de teoría de la medida, con sus complicaciones. Ahora, nociones cuánticas, aquí es donde ya se empieza a poner más pesado. Nos vamos a tomar dos espacios de Hilbert separables, tienen que ser separables para poder tomar bases ortonormales ahí. Para cada n, nos fijamos en la potencia enésima tensorada de h consigo mismo, n veces, y f de h va a ser la suma directa de todos estos fn's. Este f de h se conoce como espacio de Fock. Es el espacio de las partículas, es el espacio en donde se trabaja el cálculo estocástico cuántico. Es un espacio de Hilbert, una suma directa de de potencias tensoriales. Cada Fn se conoce como caos de orden n. El caos de orden 0 son las constantes, no hay cambio de energía. Caos de orden 1, caos de orden 2. Entonces, entre más caótico sea el sistema, pues más energía vas a necesitar medir. El espacio extendido, que no es otra cosa más que HS, el primer espacio de Hilbert, lo tensoramos con el espacio de Fock. ¿Qué es lo que representa? Digamos que el espacio de Fock, este espacio de Fock es en donde se mueven las partículas, es la dinámica estocástica, y HS es, por ejemplo, el salón, es el ambiente en donde estamos trabajando. O sea, HS es como lo que vendría a ser la parte determinista del modelo. Entonces, en HS no es algo tan importante, incluso clásicamente HS se toma como los complejos y no pasa nada. Si F es un elemento del espacio extendido, es un elemento del Fock extendido, entonces es un límite de combinaciones lineales de vectores de la forma, aquí no sé esta A porque esta A no va. Como es un elemento de una suma directa, entonces es una sucesión de cosas, es una sucesión, φ0 es una constante, φ1 es una función de una variable, φ2 es una función de dos variables, etc. Donde φn, es lo que acabo de comentar, es una función de n variables, simétrica también se va a pedir, aquí no lo anoté, pero se pide que φn sean funciones simétricas, y además, la norma, como es la norma de un elemento del espacio de Fock, de un producto tensorial que es una suma directa, la norma es simplemente la suma de las normas al cuadrado, ¿sale? O sea, no estamos haciendo nada raro, solamente estamos poniéndole nombres a las cosas. Vectores exponenciales, estos son los más importantes de todos. Sea F un elemento de H, esta H, o sea, el espacio básico se llama, el primer caos. Entonces la sucesión, esta sucesión phi sub F, dada de esta manera, 1F, F cuadrada sobre raíz de 2 factorial, F cúbica sobre raíz de 3 factorial, etc. Esto se puede demostrar fácilmente que son elementos del espacio de Fock, pero tienen una gracia muy potente. Todos estos vectores, todos los φs, son linealmente independientes. Lo que acabo de hacer, en ningún momento estoy fijando quién es mi espacio de Hilbert H ni HS, no estoy diciendo quiénes son, pueden ser cualquier cosita. Y entonces, tú te puedes tomar tu espacio de Hilbert favorito, que sea separable, le haces estas construcciones y vas a obtener, lo que vas a obtener al final es una familia no numerable de vectores linealmente independientes. O sea, una cosa curiosona, pero sin embargo no son ortogonales. O sea, son linealmente independientes, pero los φf no son ortogonales entre sí. Φ0, este se llama vector vacío, y es de la forma, o sea, cuando la f vale 0 es 1, 0, 0, 0, tararara. Se llama vector vacío, y el espacio generado por los vectores exponenciales se denota por E de h. Es el espacio generado. Nos interesan las dinámicas, era lo que comenté aquí arriba, nos interesan las dinámicas estocásticas que se desarrollan en el ambiente. Hasta aquí no sé si tengan dudas. Bueno, es que es muy rápido todo esto, La intención de la charla es precisamente comenzar con lo difícil,
sea, para que se den una idea de qué tan difícil puede hacerse esta teoría, pero después atravesarla con la integral de Wagner. A la hora de que se atraviesa con la integral de Wagner, todo lo que estoy explicando se vuelve demasiado fácil. Bueno, no fácil, pero se vuelve mucho más accesible que la manera original como lo hicieron Hudson y Partasarati en los 80. Me voy a fijar en una resolución de la identidad, una G que va de los borelianos de los reales positivos a las proyecciones ortogonales de H, que sea una resolución de la identidad. Estas, por si no conocen qué son mapeos que, como en este caso, a cada boreliano le va a asociar una cierta proyección, cumplen ciertas condiciones. La idea es, bueno, si en algún momento llegan a estudiar el teorema espectral para operadores, se van a tener que topar con estas, con las resoluciones de la identidad. Voy a pedir que a los singuletes, como son los borelianos, los singuletes son medibles, entonces pido que los singuletes se les asocie la transformación cero. De alguna manera, lo que estoy haciendo es ver a una medida como tal, una medida de Borel o una medida de Lebesgue, levantarlo, pero verlo ahora como una familia de operadores continuos, de proyecciones ortogonales, de hecho. Para ciertos conjuntitos especiales, los intervalos cerrados, los que inician en el cero, los que no tienen fin, se maneja una notación especial. Ahora me fijo en un subespacio D0, que sea subespacio del espacio del sistema, y un M, que sea subespacio del caos, del primer caos, de tal manera que se cumpla esta cierta propiedad. Lo importante aquí, va a ser difícil llegar a entender de volada qué significa todo esto, pero es esta frasecita. La familia de operadores XT, cada XT es un operador no necesariamente acotado. Toda esa familia se dice que es un proceso adaptado respecto a este espacio, que es el espacio del sistema, el espacio extendido, la familia de la resolución de la identidad y mis conjuntos densos. Y si cumplen con cierta propiedad, una propiedad de dominio, una propiedad de regularización, digamos, y la otra propiedad que es la importante. Cada XT, cuando yo se lo aplico a un vector exponencial, fíjense, phi f, olvidemos esta U, que les digo es más bien la parte determinista, entonces esta no importa. Pero cada vez que se lo aplico a phi f, cada vez que se lo aplico a un vector exponencial, me lo rompe en dos. Me lo rompe en XT, actuando en F, la F que está aquí, tensorado con un vector exponencial evaluado en el pasado de t, el tiempo pasado de t, y esto lo tensoro con el futuro, aquí no debería ser 0, debería ser t, lo tensoro con el futuro de t. De alguna manera, lo que queremos reflejar con esta noción de procesos adaptados es que son ciertos operadores que para cada tiempo fijo me dividen entre lo que sucedió antes del tiempo t y lo que sucede después del tiempo t me lo dejan invariante. O sea, estoy midiendo de alguna forma el pasado nada más del tiempo. Y un operador se dice que es admisible si el dominio, los vectores exponenciales, son parte del dominio de cada uno de los XT y también de los adjuntos. Luego viene el concepto de G-martingala, como las martingalas clásicas de las que había comentado, también existen las martingalas cuánticas. Esta es la noción de martingala cuántica. Aquí tampoco se ve muy obvio, de hecho, esa pregunta me la plantearon justamente aquí en la UNAM alguna vez, ¿cómo se relacionan las G-martingalas con las martingalas clásicas usuales? Y es que la martingala clásica usual tiene por ahí una propiedad, casi no se comenta o se deja por ahí como ejercicios, en donde no se le hace mucho ruido, pero las caracteriza y resulta que esa propiedad se puede levantar a teoría de operadores. Y entonces por ahí se puede considerar que las martingalas clásicas, en el sentido clásico, son casos particulares de martingalas cuánticas. Y llegamos pues a los operadores más importantes de toda la teoría. Doy un elemento una función de prueba, se le va a llamar, recordemos que H, mi espacio de Hilbert, es el primer caos, entonces doy un elemento del primer caos y defino lo que se conoce como operadores de creación y aniquilación con vector de prueba U, con esta U, de tal manera que así se definen los vectores exponenciales. Creación, adaga, el operador de creación con vector de prueba U, cuando se lo aplica un vector exponencial EDF, no es otra cosa más que la derivada direccional, pero en el sentido de Hilbert, este límite lo estoy tomando en espacio de Hilbert,
cuando la z tiende a 0. Es la derivada direccional del vector exponencial en la dirección de u, evaluada en el 0. Y aniquilación con vector de prueba u evaluado en un vector exponencial e de f, simplemente es multiplicar u con f, es esto, y dejar e de f. De tal manera que los vectores exponenciales siempre son eigenvectores de aniquilación. De hecho, esa también es otra forma de definir los vectores exponenciales, como tú puedes pensar en los vectores exponenciales como los eigenvectores de aniquilación, de tal manera que la primera coordenada, la coordenada 0, sea un 1. Y cumplen con estos dos operadores cumplen con esta relación de conmutación. A daga por A daga menos A por A, este ya es el producto interno en los espacios de Hilbert. A daga por A daga menos A por A, simplemente es multiplicar F con G y multiplicar los otros dos vectorcitos. De alguna manera es con un abuso de notación grande, pero nos lo podemos permitir. Lo que me está diciendo es que A daga por A menos A por A daga es la identidad. Digamos que es como que una forma en la que podemos entender esta cosa que está acá. No conviene pensarlo únicamente así. ¿Por qué? Porque esto es un abuso de notación. Resulta que creación y aniquilación no son operadores acotados, no son operadores continuos. Entonces, hacer una multiplicación de operadores discontinuos, corres el riesgo de que te salgas de que la imagen bajo A se salga del dominio de A daga, y entonces la multiplicación como tal no tendría sentido. Entonces, básicamente en cálculo estocástico cuántico, este tipo de reglas se entienden más bien así, como con productos internos, pero es pura cuestión de la notación. Las martingalas fundamentales, cuando esta U me la tomo que sea una indicadora, las martingales fundamentales, los que se obtienen son estos tres: A mayúscula, A daga mayúscula, o sea, aniquilación, creación y el tiempo. Y ahora viene lo bueno, la teoría de la integración. ¿Cómo hacemos integración con operadores? Tenemos un primer teorema, sea K cualquiera de las martingalas fundamentales, o sea, creación o aniquilación de este estilo. Para tiempos S menor que T, esta diferencia, K de T menos K de S, es de la forma, ahora fíjense, se parece mucho al de los procesos adaptados. Aquí lo que me está diciendo es que la diferencia en realidad solamente le va a afectar al futuro, no le está afectando al pasado. O sea, está afectando entre T y S, relativa a la partición al tiempo S, donde KS de T es un operador admisible y bla, bla, bla. O sea, se porta bonito. Pero no es acotado, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Un proceso garigoleado, se dice que es elemental si existen tiempos T1 menor que T2, de tal manera que en ese intervalo de tiempo la familia de operadores se volvió constante. Hagan de cuenta, para cada tiempo T, como E es un proceso, significa que es una familia de operadores. Estoy pidiendo, indexada por los reales positivos, lo que estoy pidiendo es que haya un intervalito T1, T2, de tal manera que en ese intervalo todos los operadores sean iguales. O sea, solamente hay un solo operador. Fuera de ese intervalo, todos los operadores son el operador nulo. Si a E lo puedo escribir como E es elemental, lo puedo escribir de esta forma: la indicadora por una constante de T1 ya es constante. Es elemental y adaptado, se define su integral estocástica cuántica con respecto de la martingala, de la késima martingala, que repito puede ser creación o aniquilación, de esta manera, que uno dice, ah caramba, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Si se dan cuenta, acuérdense, todo esto son operadores, pero si se dan cuenta es la definición de integral de Riemann. Es la definición de integral de Riemann para funciones constantes en un intervalo, ¿no? Me está diciendo cómo lo tengo que calcular. Digamos que la base es K de T menos K de T1 y la altura es el operador E de T1. O sea, estoy calculando el área de un rectángulo cuya base y altura son operadores, pero geométricamente es eso, ¿no? Y funciona. Problemas que hay acá en esta definición. Necesito que como había comentado, necesito que estos sean adaptados. El operador E de T1 sea adaptado. Estas son martingalas. Pero otra vez, como son operadores no necesariamente acotados, este producto como tal
está mal definido. Nada me asegura que a la hora de que yo meta un vector acá, la imagen caiga en el dominio del siguiente operador. Entonces, ¿cómo se tiene que entender este producto en este caso? Pues aquí es en donde entra, ¿no?, esta partecita que se veía rara, porque esta propiedad y la otra propiedad que tienen los operadores adaptados. Este producto se está entendiendo como, acuérdense, el EDT1 era pasado, bueno, los procesos adaptados eran un proceso como que trabajado en el tiempo pasado y que al futuro me lo deja invariante, y estos son al revés. Entonces, lo que se tienen que entender con estos productos es EDT1 solamente va a actuar el pasado del tiempo T1 y KDT menos KDT1 va a actuar esta partecita, el futuro. Y entonces ya arme un operador que actúa tanto en el pasado como en el futuro de cada tiempo, dejando fijo a T1, obviamente. Y bueno, tenemos, ya a partir de ahí empiezan a salir fórmulas muy... todo esto que les dije, sí, o sea, sí es muy rápido. De hecho, yo lo escribí como en 50, 60 páginas en mi tesis de maestría. O sea, es larguísimo todo el procedimiento, sobre todo porque hay muchos detalles. Cuando trabajas con operadores no acotados, ese es el problema, ¿no? Es realmente el problema, no tienes continuidad. No tienes continuidad y entonces te tienes que cuidar muchísimo de establecer bien tus dominios. No van a ser operadores tan fácilmente manipulables, no los puedes extender de manera única todo el espacio. Entonces, son las desventajas que tiene, pero ni modo. Un proceso se dice que es simple si es suma finita de procesos elementales, las famosas escaleras, ¿no?, como las funciones escalonadas. O sea, voy a sumar varios de mis procesos elementales. Se define la integral de un proceso simple de manera natural, integrando sobre cada escalón. Entonces, no hay problema. Primer teorema importantísimo, la primera forma fundamental. Si E, F y G son procesos simples, o sea, son escaleritas, y F y G son elementos del primer caos, entonces el vector exponencial E de F multiplicándose con la integral, yo puedo sacar a la integral, de alguna manera me está diciendo eso, puedo sacar a la integral del producto interno e integrar a un producto escalar que queda por dentro. Aquí es notación matricial, ¿no? FDS aplicado a la identidad, GDS, perdón, aplicado a la identidad, FDS aplicado a GDS, etc. Es nada más una forma como de abreviar las cosas que van a aparecer por ahí. Una forma bilineal, de hecho, ¿no? Pero lo importante es esto, me está dando una noción de cómo cuando multiplico por una integral, toda la integral es un operador por sí mismo. Se lo aplico a E de G y multiplico por E de F. Lo que me está diciendo es que eso es lo mismito que hacer la integral ya de algo mucho más decente, en donde ya no intervienen estas propiedades de ser adaptado o no. La demostración de este hecho sí es bastante pesadita, obviamente no se las quise poner acá, no tiene chiste, pero es una demostración bastante pesadita y no es la única. Se llama primera forma fundamental por algo, ¿no? Pues hay segunda. La segunda forma fundamental me habla de integral por integral, es cuando multiplico dos integrales. Ahí me va a aparecer una integral doble por acá y cositas más complicadas. Esa, la segunda forma fundamental, clásicamente lo que hizo Hodgson, lo que hizo Parthasarathi para demostrarla, fue demostrar los 18 casos que se te van a presentar. Si tú haces un conteo rápido de cuántas combinaciones pueden haber aquí, A, daga, T, por ahí falta otro que se llama posición, operador de número. Cuando haces las combinaciones te va a resultar que son 18 casos particulares los que tienes que demostrar, pesadísimo. Una de las cosas que conseguí en mi maestría fue demostrar ese teorema analizando únicamente dos casos. O sea, encontré que había una formulación, había una manera de formular el mismo teoremita, pero en términos de otras cosas que simplificaban muchísimo las cuentas, y entonces en vez de analizar 18 casos, solo te detenías a analizar dos, y ya con eso le pegabas a toda la teoría. Finalmente, ¿qué es la integral? Porque ahorita lo que hicimos fue integrar procesos elementales, escaloncitos. Pero ahora, ¿qué es la integral de un proceso ya más general? Un proceso adaptado, esta condición no la podemos quitar, se dice que es integrable si para cualesquiera GH vectores, la función de variables complejos, la función de valores complejos que a cada número positivo R le asigna este producto interno, EDF, es Lebesgue medible, esta ya es una función escalar.
Entonces pido que sea Lebesgue medible, ¿para qué? Para poderle meter ahí la noción de integración. Y existe una sucesión EDN de procesos adaptados simples con la propiedad esta de que ciertos límites con cierta norma existen y son cero. Otra vez uno puede decir, no, ¿qué definición tan fea? No, en realidad es la definición de integral de Lebesgue. O sea, no es más que la definición de la integral de Lebesgue, pero llevada a términos de operadores, con esta noción ya de integración. Entonces, de alguna manera, como que combinamos la integral de Riemann con la integral de Lebesgue en estas nociones de integración, de integrabilidad. Y recuerden, lo que estamos haciendo a fin de cuentas es integrar operadores respecto de operadores. O sea, sí es una noción de integración bastante más sofisticada que las usuales. Con algunas consideraciones por ahí interesantes, ¿eh? Por ejemplo, a través de la primera a través de la segunda fórmula fundamental, esta es la primera, la segunda no la escribí, a través de la segunda fórmula fundamental, ustedes pueden demostrar el teorema fundamental del cálculo del Lebesgue, en el sentido del Lebesgue, que es ligeramente más complicadito que el usual, ¿no? De Riemann, pero no pasa nada. La cuestión es que lo pueden demostrar, o sea, pueden ver a ese teorema fundamental del cálculo del Lebesgue como un caso particular de la segunda forma fundamental. Pero para demostrar la segunda forma fundamental, bueno, la primera forma fundamental, de hecho, para demostrar esta, necesitas utilizar el teorema fundamental del cálculo de Lebesgue. Entonces, teorema fundamental del cálculo de Lebesgue implica primera forma fundamental. Primera forma fundamental implica segunda forma fundamental. Y segunda forma fundamental implica teorema fundamental del cálculo de Lebesgue. Corolario, el cálculo diferencial usual, el cálculo infinitesimal usual, es lo mismo que este cálculo, pero visto de otra manera. Son equivalentes las nociones, nada más que aquí está exageradamente más complicado porque lo llevamos a teoría de operadores, pero no es tampoco algo del otro mundo. Y pues bueno, digamos que esta es como que la construcción fea, la clásica de los años 80. Cosas que fueron de llamar la atención, esto, como había dicho, es un producto de vector con integral y saco la integral. Esta propiedad es de hecho el corazón de la integral de Wagner, la propiedad que se cumple aquí. Y entonces, hace como 10 años, Luigi Accardi se da cuenta justamente de ese hecho, que esa es la propiedad fundamental, la propiedad más importante que cumplen las integrales de Wagner. Y entonces él lo que hace es, mejor rediseña toda esta teoría, pero a través de integración de Wagner. Y la simplifica y la generaliza todavía más. Porque aquí, por ejemplo, siempre estuvimos trabajando con procesos adaptados. Pero como había dicho al principio, existe una fórmula de Ito. De hecho, la fórmula de Ito también se puede demostrar a través de esto. La fórmula de Ito clásica, que es otra manera, pues ya hay como 7 formas de demostrar esa formulita. Se da cuenta Luigi de que puede hacer intervenir la integral de Wagner en toda esta teoría y se deshace del hecho de la adaptabilidad que nos interesa. Bueno, eso es algo muy bueno, ¿por qué? Porque como había dicho, existe fórmula de Ito, la que estuvo al principio, que por aquí está coloreada de rojo, para procesos no adaptados. Esto lo que significa es que la teoría puede jalar todavía para procesos no adaptados y seguir siendo una generalización del cálculo estocástico usual. Lo que se hace, bueno, aquí digamos que ahora sí me voy a particularizar. Todo lo que hice hasta ahorita no tenía, bueno, sí me paré para H, de alguna forma estuve utilizando como espacio de Hilbert H a L2 de los reales positivos. Entonces voy a seguir pensando en eso. Igual, la misma historia, F igual a la suma directa de los Fn's, o sea, el espacio de Fock es la suma directa de los caos. Pero ahora sí voy a pedir que el enésimo caos sean o sea, voy a hacer hincapié en esto, sean las funciones cuadrado integrables que sean simétricas. Fíjense, HS tensorado con Fn son las funciones que van simétricas, cuadrado integrables, que van de R de n, porque estoy pidiendo que sean de n variables, cada variable de tamaño d, y que caigan en el espacio del sistema. Son procesos estocásticos a fin de cuentas. Cuando se estudia todo esto del integral de Wagner, van viendo que son los LP de Wagner, digamos, lo cual se puede demostrar a partir de cierta totalidad y bla, bla, bla. Ya no nos interesa tanto esa parte. Si yo me tomo 2 elementos del espacio de Fock, entonces su producto interno es simplemente la integral de otro producto interno, del producto interno en el espacio del sistema. Y ya estuvo.
O sea, estoy recomenzando toda la teoría, pero ahora sí voy a meter estos otros ingredientes. DS van a ser las funciones, los elementos del espacio de Fock, de tal manera que cada una de sus coordenadas es una función de Schwartz. Como ustedes recordarán, las funciones de Schwartz son las que tienen crecimiento rápido. O sea que si tú las multiplicas por un polinomio, obtienes función acotada, por cualquier polinomio. Si la derivas y la multiplicas por cualquier polinomio, sigue siendo algo acotado. El ejemplo clásico es la campana de Gauss. No. Están ensayando. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ah, está bien, está bien. Doy clases en una cárcel, en el penal de Santa Marta, y allá, normalmente cuando estoy dando la clase, en el salón de enfrente tienen como una especie de danza, pero es reggaetón lo que ponen por ahí. Entonces, me tuve que acostumbrar a dar clases escuchando reggaetón, ¿no? Ya escuchar por ahí un ensayo de algún otro tipo de música, pues es mejor que hablando del reggaetón, ¿verdad? Lo de José José. ¿No lo escucharon cantando reggaetón? Tiene un video cantando reggaetón con su hija. Bueno, entonces son funciones donde la enésima componente es un elemento, es una función de Schwartz. Bueno, les comentaba, el ejemplo clásico es la campana de Gauss, era la menos x cuadrada. D0S son las que a partir de cierta componente se anulan, se llaman vectores con un número finito de partículas, es decir, es una sucesión que a partir de cierto momento se vuelve la constante cero. Y ya. DA se define de esta manera, son los que están en DS, de tal manera que esta serie es convergente. Entonces aquí uno puede preguntarse, ¿qué demonios es? ¿Qué está significando esta serie? Eso fue parte ya de mi tesis doctoral. Resulta que para los que conocen cálculo de Maliavani, esta misma propiedad es la que deben cumplir las variables aleatorias para que la derivada de Maliavani direccional exista. Así que de alguna manera la derivada direccional de Maliavani, o el cálculo de Maliavani más bien, está íntimamente desarrollado o emparentado con esta teoría, con el cálculo estocástico cuántico. De hecho, mi tirada en el doctorado era ver que en realidad sí son la misma cosa, que el cálculo de Maliavani es lo mismo que... El cálculo de Maliavani, por si no lo conocen, es el cálculo de variaciones, pero aplicado a variables aleatorias. El cálculo de variaciones es la rama de la optimización que se encarga del estudio de funcionales, donde el dominio de las funcionales son funciones a su vez. Por ejemplo, los clásicos problemas de cálculo de variaciones son, dada una cuerda finita, cuál será la superficie, o cuál será la figura plana que puedas formar con esa cuerda y que englobe mayor área. O sea, es un problema de optimización donde tu dominio son las distintas figuras que puedes hacer con la misma cuerdita. Entonces es optimización a fin de cuentas. Cuando esa optimización, que es el cálculo de variaciones, el cálculo de variaciones, que se lo fundamentó Ballestras, y después Hilbert. A Hilbert le interesó muchísimo, tan es así que Hilbert lo propuso de su famosa lista de 23 problemas, 3 de esos problemas eran de cálculo de variaciones, los últimos 3 me parece eran de cálculo de variaciones. Cuando el cálculo de variaciones lo subes al mundo estocástico, obtienes lo que se conoce como cálculo de Maliavani. Entonces, cálculo de Maliavani aquí en México, solamente conozco 2 personas que lo trabajan así bien. Uno está en CIMAT, no recuerdo su nombre, prefiero no decirlo. Bueno, se llama Octavio, no recuerdo, Octavio Arismendi. Y otro está aquí en el departamento de control del CIMBESTAB, Jorge León. Jorge León fue mi profesor de cálculo de Maliavani. Entonces ahí tuve la ventaja de haber entrenado con el mejor del país. Como observaciones, alguna serie de observaciones, pues hay ciertas contenciones de conjuntos entre estos conjuntitos. Sí. ¿Se les puede dotar de geometría a esos subespacios? Ah, por supuesto. Ah, bueno, estos. Ya por sí solos, algunos de ellos, por ejemplo el DS, es denso ya en el espacio de Fock. O sea, va a haber densidad. Dotarlos con una estructura más fuerte no sería, digamos, recomendable. ¿Por qué? Porque los operadores de creación y aniquilación, como dije, no son acotados, no son continuos. Y entonces, cuando tú tienes un operador que sea discontinuo, lo mejor que se te recomienda es que su dominio sea denso. Ya no le pides que sea algo más fuerte, como total, por ejemplo, que el dominio fuera total. ¿Por qué? Porque
puede ser que no se te cumpla el teorema de la gráfica cerrada y entonces, cuando un operador no cumple el teorema de gráfica cerrada es porque de plano es muy malo. O sea, por ejemplo, la derivada usual es un operador cerrable. Ese cumple con teorema de la gráfica cerrada. Entonces es un operador discontinuo, la derivada es un operador, una transformación lineal discontinua, pero no es tan mala. No es tan mala, tan es así que tiene su operador adjunto y bla, bla, bla. Pero si le quisieras dotar con algo más de estructura, seguramente solo te lo vas a complicar. Hay algunos casos en los que sí, o viceversa. Podrías hermanarlo con el cálculo de Maliavani, regresarte a cálculo de Maliavani y trabajarlo con variables aleatorias nada más, en donde te olvidas poquito, no mucho, pero te olvidas tantito de la topología, porque ahí como que la topología ya viene dada de manera, digamos, natural en estos espacios, pero aquí todavía le tienes que estar rebuscando. Recordemos que las funciones de Schwartz no son espacio normado, son espacio vectorial topológico de tipo Frechet, pero no son espacio normado, y entonces ya valió, ¿no? O sea, ahí ya perdiste un montonal de geometría. ¿Sí? Aunque tiene sus ventajas también. Me tomo un elemento del espacio extendido y de esta manera voy a denotar su enésima componente. Es la proyección ortogonal sobre el caos enésimo. Y se tiene un primer lema, ¿no? ¿Cuál es la norma de cada elemento de acá? La norma es simplemente esto, es una integral en el sentido usual, ¿no? Y para cada elemento de acá, para cada elemento de DA recuerden era en donde se cumple que cierta serie es convergente. Este vector es un elemento del espacio de Fock. ¿Qué es lo que está haciéndole? Multiplica por raíz de n más 1 cada componente, se fija en el siguiente, o sea, era phi n, se va a fijar en phi n más 1, y como t es dada, evalúa en la primera t. Recuerden que cada phi son funciones de n variables, en este caso sería de n más 1 variables, simétricas. Entonces lo único que está haciendo es fijarse en una t. Después, para cada tiempo s, bueno, tiempo de dimensional, se define la densidad de aniquilación de esta manera, la densidad de aniquilación, que es la misma historia de la diapositiva anterior. En la coordenada n, bueno, va a ser un operador que va de dA al espacio de Fock, de tal manera que en la coordenada n me hace esto. El caso en el que h es los complejos es el caso más estudiado. Lo importante es esto, densidad de aniquilación. De alguna manera, si ustedes pudieran ver un vector ya fijo, con sus infinitas entradas, un elemento del espacio de Fock, que esté en dA y bla, 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 a la hora de que le aplican la densidad de aniquilación, lo que les está haciendo es moverlos hacia este lado. O sea, aquí está posición 0, 1, 2, 3, 4, lo que está haciendo es como que quitar la posición 0 y jalarse todas las demás posiciones. Como está evaluando en una cierta S, por ejemplo aquí, phi n más 1, evaluada en S, es función de n variables. Si no estuviera la S, sería función de n más 1 variables, pero como ya estoy evaluando en una S, que está aquí ya es función de n variables, así que tiene sentido que yo haya quitado la primera coordenada de mi vector con infinitas entradas, porque a la hora de que los jalo, como ya estoy bajándole una dimensión al dominio, pues estoy cayendo en el caos correspondiente, en el caos enésimo. O sea, aunque aquí aparezca una n más 1, esta cosa vive en el caos n, porque son n variables las que quedan libres. Bueno, aquí ya empieza la plática, ¿no? La charla. El mapeo que a cada S le asigna la densidad de aniquilación, yo dejo fijo mi vector. Entonces, el mapeo que a cada S le asigna esta cosa, fíjense, es un mapeo que va entonces de RD, por ejemplo, que es donde vive la S, y va a caer ¿a dónde? Al caos enésimo. Este es un elemento del caos enésimo. Es fuertemente lambda medible. ¿Qué significa ser fuertemente lambda medible? Ustedes estamos acostumbrados a ver funciones, por ejemplo, en el caso usual, funciones que van a ir de los reales a los complejos. Nada más vamos a complicarlo tantito más, no pasa nada. De los reales a los complejos. Y en los reales tenemos la sigma álgebra de Borel. Entonces, ¿qué son las funciones medibles? Pues ya sabemos, una función medible es aquella que la preimagen, para simplificar, lo voy a tomar así, la preimagen de cualquier bola, la preimagen de cualquier bola compleja es un boreliano. O
Es simplemente la definición de medibilidad, de hecho es la definición de variable aleatoria. Pero fíjense cómo nada más estoy trabajando con una sigma álgebra, la sigma álgebra de Borel, que se le encargo a este. En general yo puedo tener una función f, que vaya, no lo voy a poner tan complicado, que vaya de los reales a un espacio topológico X, y esta noción se puede generalizar. La noción de medibilidad la puedo generalizar, ¿por qué? Yo doy voy a decir que f es medible si la preimagen de B es un boreliano. Aquí había dicho para cualquier esfera, entonces voy a pedir para cualquier B que sea un elemento de la topología, un abierto de la topología. Entonces ya pude generalizar la noción de medibilidad para espacios topológicos más abstractos. ¿Qué pasa si esta topología X de T, si la topología T viene dada por una norma? Es más, voy a pedir que X sea un espacio de Banach. Todo esto sigue teniendo sentido. La noción de medibilidad que se obtiene es esta. La medibilidad fuerte se le llama. No me pregunto por qué es fuerte, eso tiene que ver ya con que se trate de espacios de Hilbert, si es de Banach o de Hilbert, etc. ¿Qué es la integral de Wagner? Pues a partir de esta definición de medibilidad, se construye toda la teoría de integración de Lebesgue, ¿correcto? Pues la integral de Wagner es lo mismito, haz lo mismito que Lebesgue, pero en este sentido, en el sentido en el que tus funciones van de los reales, o de RD, a un espacio al menos que sea espacio de Banach. Una vez que tienes espacio de Banach ya vas a poder garantizar cosas como la convergencia. Ustedes recordarán, un espacio normado es de Banach si solo si las series absolutamente convergentes, bueno, es lo mismo las series absolutamente convergentes implican series convergentes, por ejemplo los reales, ¿no? Entonces, por eso es que se pide que sean Banach. Y básicamente ese es el juego de la integración. Ya para irnos un poquito más avanzados, ¿en dónde lo podemos ver eso? A ver. Aquí. LD para acá, D va a ser un conjunto acotado, un conjunto medible. LD es una familia de operadores, LD son familias de procesos más bien. Cada F de estas es una familia de procesos, entonces LD es una colección de procesos. Un proceso se va a decir que es integrable por la derecha respecto a la densidad extendida de aniquilación en el vector U cruz phi y en la región D. Sí, solo sí, la primera condición es una condición sobre los dominios, así que esa nos la podemos brincar, no es importante. Segunda condición, que cierto mapeo sea fuertemente Lebesgue medible. Como estamos en un espacio de Hilbert, eso equivale a que este mapeo sea Lebesgue medible. Este ya es un mapeo en el sentido usual, va de un subconjunto de los reales a los complejos, que sea Lebesgue medible. Y que esta cosa sea finita, que la integral de la norma, esta es una integral en el sentido usual, una integral de Lebesgue. La condición I1 y la condición I3, juntas, estas así juntitas, es lo que me permite meter la integración de Wagner. O sea que yo puedo definir la integral, dadas esas condiciones, puedo definir la integral, por ejemplo, de una función f con respecto de creación, que es como las que vimos hace un rato, en la primera parte de la charla. O sea, este va a ser un operador, lo puedo definir, pero ¿qué es exactamente este objeto? Es la integral de la función que va, la f que va de los reales a mi espacio de Hilbert. Y entonces estoy redefiniendo la integral con respecto de aniquilación, pero a través de integración de Wagner. Así que prácticamente la primera parte de la charla se volvió trivial con esta noción de integración de Wagner, ya con la pura noción de integración de Wagner. ¿Qué ventajas me van a dar? Bueno, la integral de Wagner, como comentaba, cumple cierta propiedad, se llama teorema de Petit, la propiedad de Petit. Una de las gracias que tiene es que precisamente cuando yo integro un producto interno, puedo conmutar el símbolo del producto interno con la integral. Pero eso era básicamente la primera forma fundamental. Y entonces la primera forma fundamental, que ustedes se pueden llevar 4 o 5 páginas en demostrarla, con el método clásico de Hodgson y Parthasarathi, con el método de integración de Wagner, lo demuestran en una línea, es un corolario directo de una propiedad de las integrales de Wagner, y donde no les interesó para nada la adaptabilidad. Entonces ya se olvidan de
la adaptabilidad de sus procesos, ya no se tienen que preocupar por adaptabilidad, y la integral de Wagner ya le solucionó un montonal de problemas técnicos. Hasta aquí quiero llegar, nada más hasta esta parte, comentar que la teoría se sigue extendiendo. Hay ecuaciones integrales cuánticas, que es algo en lo que estoy trabajando ahorita, de tipo Fredholm o Volterra. Estoy trabajando en esas todavía. Yo espero ya en unos meses estarme titulando con el doctorado mediante este estudio. Otra de las cosas a las que me empecé a dedicar es que creación y aniquilación, como ustedes vieron, yo los indexo con una función U o una función F, algo así. O sea, les meto funciones de prueba. Pero en realidad, una de mis ideas fue que en vez de meter funciones de prueba, puedo meter distribuciones temperadas. Las distribuciones temperadas son los elementos del dual topológico de las funciones de Schwartz. Esas son las distribuciones temperadas. Entonces me di cuenta de que puedo hacer eso, de que puedo indexar aniquilación con funciones temperadas. Y pasa algo curioso, con creación, si tú lo intentas indexar con funciones temperadas, con distribuciones temperadas, regresas a la teoría original. Creación no se deja indexar por distribuciones. Es muy celoso en ese sentido. Y en cambio aniquilación sí se deja. Y pues creo que sería todo, algo de bibliografía. Bueno, también hay un teorema de dualidad entre integrales que se demuestra fácilmente. Algo de bibliografía, Luigi Accardi, como les comentaba, es, digamos, el líder a nivel mundial de esta teoría actualmente. Algunos de sus papers. Ayed, que tiene una tesis de doctorado de la Universidad de Túnez, que neta, no sé por qué, bueno, es que me están grabando, ¿verdad? Pero no sé por qué se la aceptaron, pero bueno, pues es que se la dirigió Luigi, pero no voy a hablar mal de Luigi en público. Ya cuando paguen esa cosa les cuento los altibajos de ese señor. Mi tesis, me cité. Chevoratev, este libro de la SMM, muy probablemente lo encuentren aquí en la facultad. Fue el asesor de tesis de mi asesor de tesis, en donde se habla de un Schwartz, operadores lineales, mi tesis en donde hice la primera parte de la plática. Este artículo, una introducción al cálculo estocástico cuántico con algunas de sus aplicaciones, un artículo muy bonito para aprender esta teoría, muy, muy bonito. La Biblia, la Biblia del... no es cierto, este fue el primer artículo, que está acá, 1984, primer artículo en donde se habla de esta teoría, es el artículo seminal, etcétera y demás. David Noalar, de cálculo de Maliavani, etcétera. Como les dije, son muchísimas áreas las que se tienen que mezclar, entonces se entiende por qué son trabajos de 5 o 6 años, porque tienes que empaparte de muchísima cosa por ahí, ¿no? Pero bueno, básicamente sería todo lo que les quería comentar. Una cosita más, nada más así rápidamente, traje un libro que se los quiero regalar, la biografía de Hilbert. Hilbert, para mi gusto, es el mejor matemático de la historia, por arriba de Gauss, de Newton. Si leen ese libro van a ver por qué, o sea, yo sí lo considero. Y como iniciador, como creador de los espacios de Hilbert, o del análisis funcional como tal, pues se me hizo un buen gesto traérselos de la biografía de Hilbert. Entonces ya decidirán acá cómo lo quieren regalar, ¿no? ¿Qué quieren hacer para regalar? Pues ya, sería todo. Sí, yo tengo una. Ajá. En tu tesis de maestría, la presentación ¿cuál es el nombre? Una presentación al cálculo estocástico cuántico con aplicaciones. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Híjoles, qué buena pregunta. Es que yo estudié la licenciatura en matemáticas puras allá en Puebla, en la UAP. Y por alguna razón se me botó la canica y quise hacer la maestría en matemáticas industriales. Entonces me metí a matemáticas industriales en la UAM. Pero desde el primer trimestre me di cuenta que no era o sea, me gustan mucho más las matemáticas teóricas. Así que le tenía que poner con aplicaciones, porque era tesis de maestría en matemáticas aplicadas e industriales. Las aplicaciones más bien son aplicaciones académicas. Digamos que a partir de lo que desarrollé pude demostrar otros teoremas. O sea, son aplicaciones, pero como corolarios. Teoremas que ya eran famosos, pero que salen como corolarios de estos que estuve analizando yo. La fórmula de Ito,
el teorema fundamental del cálculo, o sea, aplicaciones académicas a fin de cuentas. Sí. Y bueno, todo este desarrollo que hay en esta área, ¿qué tan próximo está como digamos, al entendimiento físico de la mecánica cuántica? Híjoles. Mira, ahí históricamente el problema fue que los físicos prefirieron cuando empiezan, digamos, los cimientos de la probabilidad cuántica, en tiempos de von Neumann y de Kolmogorov, los físicos prefirieron el enfoque de Maxwell. Y entonces los físicos abandonaron por completo esta... O sea, yo los que conozco, el único físico que conozco, que es Luigi Accardi, que lo trabaja, es porque él es físico, pero con maestría en matemáticas. Entonces el cuate está en las dos cosas. Y de hecho él fue alumno de Helfand, me parece. Helfand a su vez fue alumno de Kolmogorov. O sea, estamos hablando ahí ya de un físico, pero que las matemáticas que recibió pues, vienen de gigantes, ¿no? Entonces él sí dice que hay aplicaciones dentro de la física. Yo la verdad no las conozco. Otro de los problemas que tenemos es que el cálculo estocástico cuántico, o sea, en comparación con otros temas de la probabilidad cuántica, es mucho más difícil. Es muy, muy complicado estar haciendo cálculo estocástico cuántico, porque son integrales, a fin de cuentas, es teoría de la integración. Pero cada vez le meten cosas más extrañas y le metemos, ¿no? Les digo que yo ya metí distribuciones temperadas por ahí, ¿no? Que en realidad no sé si tenga algún sentido físico tener un operador de aniquilación indexado por una distribución temperada. O sea, cuando tú indexas por una función, más o menos te viene siendo como que esa función f, esa función de prueba, de alguna manera te viene diciendo el ritmo en el que te va midiendo el ritmo en el que vas destruyendo tus partículas, cómo se van destruyendo tus partículas en el sistema. Pero si en vez de funciones de distribución temperada, ¿qué onda? ¿Ahora qué es lo que te está representando? ¿Quién sabe? Bueno, y ahorita ya estamos un poco cortos de tiempo. Muchas gracias. Y bueno, muy rápidamente podrías hacer una pregunta para que el público se lleve una taza. A ver, bueno, primero el libro. Primero necesito el libro. El mismo se lleva la taza. Una pregunta. ¿Puedo hacer pregunta de historia? Sí. A ver. ¿Quién fue el último matemático que quedó en Gotinga, el último fuerte que quedó en Gotinga, cuando los nazis obtienen el poder? En la Universidad de Gotinga. Hasta hay una anécdota muy famosa acerca de él. Cuando le preguntaron, el ministro de Educación le preguntó cómo van las matemáticas de Gotinga. Gotinga, hasta esos pocos años antes, había sido el centro mundial de las matemáticas. Y este personaje le responde, pues muy mal desde que se fueron los judíos. No, Gotinga ya no es lo de antes. Entonces, ¿quién fue ese matemático? No, de plan, ya no les enseñan historia. A ver, díganme los nombres de los dos últimos grandes alumnos de Gauss. También son famosísimos estos cuates, ¿eh? ¿Cómo? No, los dos últimos. Los ultimitos, o sea, ya de los últimos alumnos que tuvo antes de morir. A ver, se las pongo en esa misma línea. Los dos trabajaron teoría de conjuntos y son famosísimos por lo que hicieron. Uno se volvió loco. ¿Quién? Cantor. Cantor fue uno de ellos. Bueno, ya con eso. Sí fue aquí, ¿verdad? Sí fuiste tú. Ay, bueno, a ver, el que diga el otro. No, a ver, una que sí dije la respuesta ya. ¿Quién fundó el cálculo de variaciones? No. Hilbert era la respuesta al último matemático que estuvo en Gotinga. Ballestas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Esta nomás la saco, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Nada más la saco así, ¿verdad? Sí.